familia de Matthew, pues la conocemos, de todos modos nos han visitado, ¿verdad? Yo los conozco a ellos, pero la mayoría de hermanos desde hace tiempo venimos caminando y los conocemos y todo, y Dios sabrá. Me gustó mucho ese canto que estaban cantando ahorita. El Señor es mi fuerza, Él es mi escudo, mi fortaleza, no temeré. Porque hoy en las profecías el Señor habló mucho del temor, ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces qué lindo declarar esa palabra y la palabra que el Señor ponía en mi corazón para esta mañana. Yo le puse como título armas para vencer, porque el Señor nos ha dado armas, pero le puse ahí como un subtítulo de herramientas a armas, porque no es lo mismo una herramienta que un arma. Pero el Señor, cuando vemos en la palabra, vemos que Él manda que las herramientas se conviertan en armas. Amén. Y el Señor a nosotros nos ha dado muchas herramientas, hermanos, a través de nuestro caminar, nos ha ido formando de muchas maneras. Y eso es lo que el Señor ponía, ese rema el Señor me daba hoy a mi corazón. Amén. Que veamos qué herramientas tenemos, porque las tenemos que usar como armas, porque debemos de ser valientes. No es tiempo de tener miedo, aunque el enemigo nos ha querido atemorizar, ¿verdad? Y la gloria es para el Señor. Me gozaba a oír las profecías, el Señor confirmando, ¿verdad? La condición de la iglesia, la condición del mundo, el temor que se ha infiltrado, el temor que ha llegado a los corazones, a las mentes. Así es que yo quiero que me acompañen a orar. Yo me pongo en las manos del Señor. Yo les pido a ustedes que oren por mí y que sea el Señor, que sea el Espíritu Santo, el Espíritu Santo trayendo esa palabra, esa semilla que necesitan nuestros corazones. Amén. Bendito Dios Todopoderoso, hoy honro tu nombre, Señor, bendigo y glorifico tu nombre, te doy gracias, Señor, te doy la gloria y la honra a tu nombre, Padre Santo. Me pongo en tus manos, quiero ser ese instrumento hoy en tus manos. Permíteme ser un arma de guerra hoy en tus manos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Que el enemigo esta mañana salga avergonzado, Padre Celestial. Aquellos hermanos que se sentían acosados con el temor, Padre, hoy salgan diferentes, Señor bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Que esta semilla que hoy se va a sembrar, Señor, traiga aliento a los corazones, traiga fortaleza, traiga ánimo, Padre Santo, traiga fe, Señor bendito, venga habilitando la fe y que venga, Señor amado, levantando y despertando a los valientes que estaban dormidos por el temor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. La gloria es para el Señor. Vamos a ir a Joel, capítulo 3, versículos 9 y 10. Yo creo que hasta hay un canto, ¿verdad?, de este texto. Dice así: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes. O sea que los valientes estaban dormidos. Despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Valientes dormidos, pero que eran hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Miren, hermanos, qué lindo, ¿verdad? Porque aquí el Señor nos manda que sus herramientas las conviertan en armas para la guerra, que se levanten los valientes. Yo estoy viendo aquí gente que era agricultora, ¿verdad? Gente que se había dedicado a trabajar en la tierra, pero que el Señor le dice que convierta eso en armas. No era que ellos fueran un ejército preparado para pelear, pero el Señor les dice: hoy van a convertir las herramientas en armas. Y porque dice: diga el débil, fuerte soy. A veces nos hemos sentido quizás débiles en nuestra fe, lo que hablaba hoy el Señor, ¿verdad? Porque lo primero, cuando nos debilitamos, definitivamente lo que se debilita es nuestra fe, nuestra convicción. Fíjense que yo veo un guerrero valiente que estaba dormido y que el Señor lo llegó a despertar, y ese es Gedeón. Porque usted sabe que en el tiempo de los jueces, pues el pueblo de alguna manera había apostatado contra el Señor, ¿verdad? El Señor los había entregado en manos de los madianitas y el pueblo de Israel estaba empobrecido.
los madianitas llegaban y destrozaban sus cosechas. Entonces el pueblo se había empobrecido mucho. Pero fíjense que el Señor va y quiere a despertar. Antes de ver el significado del nombre de Gedeón, que me va a la atención, les voy a leer Jueces 6:12. Dice, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Y qué le responde Gedeón? Si el Señor estuviera con nosotros, ¿por qué estamos pasando lo que estamos pasando? ¿Cuántas veces es esa nuestra actitud? Y a veces nos dice, hermano, no tema, el Señor está con usted, oímos una prédica. Si el Señor estuviera conmigo, ¿por qué estoy tan pobre? ¿Por qué estoy pasando esta necesidad? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me dio esta enfermedad? ¿Por qué esto? Si el Señor está conmigo, ¿por qué mis hijos están así? ¿Por qué mi matrimonio está así? Si el Señor está conmigo. No, hermanos, es para que nos despertemos. Y aunque estemos pasando adversidades, debemos de confiar de que el Señor está con nosotros. Amén. Y yo lo hablo así con convicción, porque yo he visto su mano en mi vida. Cuando hemos pasado las peores tormentas, hemos visto que el Señor está ahí. Y yo le decía hace poco a mi esposo, no, yo sé que no soy yo, le decía yo a él, pero yo de repente siento una fuerza que me levanta, que me hace confiar, que me hace creer en el Señor en los momentos más duros. Digo, ¿cómo puedo yo sentir eso si miren lo que estoy viviendo? Pero solo puede ser el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Entonces le dice, el Señor está contigo, valiente guerrero. Pero ¿guerrero de dónde? Si él lo que hacía era esconder el trigo de los madianitas. De hecho, cuando el Señor llegó, él estaba preparando el trigo. Dice que estaba golpeando el trigo para esconderlo de los madianitas. Guerrero valiente. Si lo que parecía era que Gedeón era un cobarde. Otra cosa que Gedeón tenía, hablando de lo que el Señor hablaba en esta mañana en la profecía, era un incrédulo. Se recuerda que él le pidió muchas señales al Señor, para de verdad tú vas a ir conmigo a la batalla contra los madianitas. Pero miren lo que Dios veía en Gedeón. El nombre de Gedeón significa talador, guerrero. O sea, Dios estaba viendo la esencia de ese varón, lo que él no podía ver porque sus enemigos lo habían atemorizado, ¿verdad? Él se sentía abandonado por el Señor, pero el Señor veía en él la esencia. Mire, su nombre significa talador y significa guerrero. Viene de la palabra Gada. En hebreo es Gidón, que viene de la palabra Gada, que es talar un árbol. Pero mire, generalmente destruir cualquier cosa. Ese era el guerrero Gedeón. Cortar, desmenuzar, despedazar, destruir, quebrantar, quebrar. Eso era lo que Dios lo estaba mandando a que hiciera con los madianitas, porque él había visto eso en él. Lo que pasa es que estaba dormido, dormido por el temor. El temor tenía apagado lo que Dios había preparado para Gedeón, lo que Dios había escrito en su libro, como dice en Salmo 139, ¿verdad? En tu libro están escritas todas las cosas acerca de mí. Lo que Dios había escrito en su libro se tenía que cumplir, pero Gedeón estaba dormido, era un valiente dormido por el temor. Esto ya lo leímos, el texto, Jueces 6:14. Y el Señor lo miró y dijo, ve con esa tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Cuando Dios nos envía, hermanos, no tenemos que tener miedo. Cuando Dios va con nosotros, David sabía que Dios iba con él. Amén. Cuando se enfrentó al gigante. Entonces dice, ve con esa tu fuerza. ¿Cuál era la fuerza de Gedeón? Acabamos de leer que él había sido llamado para talar, para despedazar a los enemigos, para destruir a los madianitas. Esa, ve con tu fuerza. Gedeón se sentía sin fuerza, era, como les dije, tenía miedo, pero otra de las cosas grandes era su incredulidad. Y dice que el Señor incluso lo manda a que derribe el altar de Baal. Él derriba el altar de Baal y después dice, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, dice, vino sobre Gedeón. Miren qué lindo, Dios preparándolo
para enviarlo a la batalla con los madianitas. Y aún él no le cree y le dice, si tú vas a ir conmigo, si tú me vas a enviar a vencer a los madianitas, dame otra señal. ¿Se recuerdan? Entonces, bueno, no me quiero detener mucho en eso, pero el punto es de que él llama el pueblo del Señor, se junta a él, llegó a juntar un ejército de 32,000, y de esos 32,000, 22,000, porque habían quedado 10,000, entonces 22,000 eran cobardes. Volvemos al miedo, y le dijo, los que tengan miedo, a su casa. Yo creo que de aquí no volvemos. La profecía creo que también decía, no es tiempo de volver atrás o algo así. Dios no nos trajo para volver atrás, nos trajo aquí a conquistar la tierra que nos dio. Ahí está lo hermoso. Entonces los miedosos vuelven atrás, se amedrentan. Hay gente que dice, no hombre, si aquí desde que conocí a Cristo, aquí en el Evangelio las cosas están duras, mejor me vuelvo atrás. Entonces, qué lindo que el Señor, ¿verdad? Diciendo, no es tiempo de volver atrás. Entonces Él dice, ve con esa tu fuerza. Pero yo no me voy a quedar solo con Gedeón, vamos a continuar. Pero usted sabe que, bueno, todo lo que sucedió al final, los que se enfrentan con los madianitas fueron 300, que le dicen, no, todavía son muchos. Es que no es la fuerza de ustedes la que va a vencer. Era Él, es la fuerza del Señor. Y bueno, no vamos a ahondar en eso, pero él fue a la batalla con 300. Bueno, vamos, miren lo que dice 2 de Corintios 10:3, uno de los textos que a mí me fortalece y me levanta bastante en mi ánimo espiritual. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Amén. Porque las armas de nuestra milicia, nuestra contienda, dice otra versión, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Efesios 6 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Definitivamente se nos levanta lucha, definitivamente se levanta el opositor, pero también nos dieron armas espirituales. Es que el Señor no nos deja. El Señor también nos da la fortaleza para vencer. El Señor está con nosotros. Fíjense que esa palabra milicia, según el texto 10:4, las armas de nuestra milicia, estrategia, que habla de servicio militar, figurativamente carrera apostólica, como de provisión y peligro, milicia. Miren qué tremendo el ministerio apostólico, ¿verdad? Porque definitivamente dice como de privación y peligro. El ministro, hermanos, es atacado. Para el ministro no es fácil, imagínense, para los apóstoles. Tal vez usted me dirá, hermana, pero yo no soy apóstol, ¿verdad? Pero tenemos la bendición de estar bajo una cobertura apostólica, hermanas. Según de Timoteo 2:3, le dice Pablo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora quiero decirles algo con esto. Primero, el buen soldado sufre penalidades, hermanos. Amén. O sea, gloria a Dios, las victorias, sí, amén. Y Dios está con nosotros. Debemos de entender algo. El buen soldado del Señor sufre penalidades. Amén. Pasamos pruebas, nos podan. Tenemos que ser formados para llegar a ser un buen soldado. Amén. No todos son soldados, pero están en la preparación. Es un nivel que debemos de alcanzar nosotros, hermanos. Entonces, para llegar a ser un buen soldado, primero el soldado tiene que pasar entrenamiento, ¿verdad? Hermano Juanito sabrá mucho de eso. Pero definitivamente para llegar a ser un buen soldado tiene que pasar mucho entrenamiento, hermanos. Yo no sé qué tantas cosas les ponen, porque yo nunca he estado en el ejército, pero sí tiene que ser formado. Y es a través de penalidades, de persecuciones, que el soldado es formado. Para que un soldado lo mandaran en el tiempo de la Biblia al frente de la batalla, ese tenía que pasar un gran recorrido para ser formado. Pero mire, por eso Dios nos está formando a nosotros como buenos soldados. Amén. Amén. Efesios 6:11, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las insidias del diablo.
lo que nos da la armadura de Dios, que sabemos que es el yelmo de la salvación, coraza de justicia, la armadura del Espíritu, ¿verdad, hermanos? La espada, el escudo de la fe, la espada, el cinto de la verdad, el apresto, el calzado del Evangelio. Entonces lo que nos da es firmeza, para que podáis estar firme contra las insidias del diablo. Otra versión, la 60, dice las acechanzas del enemigo. Las insidias son aquellas cosas maquiavélicas, aquellas cosas malas que el enemigo está planificando, está tramando, así como quien dice, escondidas debajo de tierra, ¿verdad? Contra nosotros. Yo siempre le digo en mis oraciones: Señor, saca a luz toda maquinación perversa del enemigo y avergüénzalo. Saca cualquier maquinación, porque el enemigo a veces maquina en las iglesias a escondidas. Entonces digo: Señor, saca a luz cualquier maquinación del enemigo, avergüénzalo, hazlo volver atrás, que salga a luz, porque si hace un trabajo grande debajo de tierra, debajo de agua, escondidas, eso un día va a explotar y viene a dañar la obra, viene a dañar, hablando de la obra, pero también en nuestras familias, en nuestra vida espiritual, hace cosas perversas el enemigo. Entonces tenemos que estar firmes contra esas insidias del enemigo. El versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, que les acabo de mencionar, ¿verdad? Para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes, vuelve a decir. Entonces, la armadura nos ayuda a estar firmes, para que estemos firmes, pero también a resistir. Dice la palabra, Santiago: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y cuando vemos esa palabra resistir, no es de que no te acerques nada más, ¿verdad? Resistir, es resistirlo, es ir contra él. No tenemos que tener miedo, tenemos que temer. Y el 18, con toda oración y súplica, porque no quería dejar a un lado la oración, porque la oración es un arma espiritual también poderosa. En todo tiempo en el Espíritu, en todo tiempo en el Espíritu, hermanos, en todo tiempo en el Espíritu. Y así velad contra toda perseverancia, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos, vestidos de la armadura espiritual y resistiendo en oraciones, escribió. O sea, nos ponemos la armadura, ¿verdad? Tenemos que ir armados. El yelmo, la salvación, la coraza de justicia, que nuestro corazón sea justo. Porque a veces nos volvemos religiosos, que oramos y vivimos como queremos, con justicia. Pero que también tengamos el escudo de tener fe. La espada, manejémosla, la palabra, el cinto de la verdad, miren, nos va a tener firmes. Seamos verdaderos, ¿verdad? Practiquemos la verdad y caminemos con el apresto del Evangelio. Entonces, llevando esa vestidura, esa armadura, ahora las guerreras y los guerreros con su armadura puesta a resistir al enemigo, a resistir con la oración, orando. Miren, hermanos, cuando el cristiano lleva todo eso, wow, ese cristiano se vuelve un campeón, un guerrero del Señor. Entonces yo quiero hablarles de David, porque ahí estaba introduciendo nada más. David es un ejemplo para nosotros. De hecho, sabemos que David tipifica a Cristo, ¿verdad? Pero es un ejemplo para que nosotros aprendamos la valentía de ese varón, la fe de lo que hablaba hoy el Señor, la fe que David tuvo. Entonces, David, usted sabe que David fue formado en el anonimato. Cuando él fue, que le llevaba los quesos, ¿verdad? Y no sé qué más a sus hermanos, como un mandadero. Llega y oye al filisteo, atemorizando al pueblo, por 40 días, mañana y tarde, atemorizando al ejército, a los que se supone que eran los valientes, a los que se supone que defendían a Israel. O sea, aquí tiene que haber un ejército de valientes que defienden a los más vulnerables, ¿verdad? Amén. Por eso le digo, llegar a ser un guerrero, un soldado, no son todos, hermanos. Va a venir gente nueva, gente que tal vez en su fe es débil, pero nosotros les vamos a enseñar, los vamos a llevar al campo de batalla figuradamente, ¿verdad? No es que nosotros les vamos a hacer la guerra, pero les vamos a enseñar a pelear. Cuando venga una hermana con otra hermana con sus luchas, no hermana, pero así va a vencer al enemigo. Usted, Dios lo está preparando para que entrene a otros. Bueno, entonces David dijo, ¿quién es este incircunciso? Cuando lo escuchó, ¿quién es este
incircunciso que de esa manera quiere atemorizar a los escuadrones del Dios viviente. O sea, miren la visión de David, la fe de ese hombre. Él veía más allá que lo que Saúl y lo que los soldados, ¿verdad?, veían. Él decía, es contra el Señor. Está amenazando a los escuadrones del Dios viviente. Dice que Saúl, llegó a los oídos de Saúl lo que las palabras de David lo mandó a llamar. Entonces cuando lo manda a llamar, 1 Samuel 17:32, dice que David le dijo a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo, porque no solo el pueblo, no solo el ejército de Israel tenía miedo, el rey estaba atemorizado. Saúl tenía miedo. Pero recordémonos que en el capítulo anterior el Espíritu de Dios ya se había apartado de Saúl y había venido sobre David en el capítulo 16, porque fue cuando ungieron a David. Entonces, definitivamente, hermanos, David tenía el Espíritu. Miren, a veces perdemos batallas, a veces nos dormimos como guerreros, nos amedrentamos, porque no estamos buscando la llenura del Espíritu Santo. Amén. No estamos. Miren, yo ahorita estuve unas semanas que me sentí muy mal, me enfermé y no vine a la iglesia, no me sentía bien, me debilité mucho. Pero yo dije, bueno, qué feo estar uno enfermo, hermanos, qué feo, de veras. Ay, no. Pero dije yo, porque siempre que paso una prueba yo he entendido que Dios algo me quiere hablar, algo Él permite. Y yo siempre he dicho, hoy me levanto y me voy a levantar con más ganas. El Señor algo me está reprendiendo aquí. Y mire, y me dio este mensaje, ¿verdad?, para que nos levantemos. Pero mire, entonces Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho. Mire, viendo lo físico, ¿verdad? Y el Señor no ve lo físico. Y dice, eres un muchacho y has sido un guerrero desde su juventud. O sea, Goliat no solo era gigante, no solo iba bien armado, era un guerrero desde su juventud. Era un gigante guerrero que estaba preparado para la batalla, pero exageradamente, hermanos. Era un campeón. Eso era. Entonces, tú no puedes ir con él, porque mira contra quién te vas a enfrentar. Y tú eres un muchachito hermoso, porque dice la Biblia que él era precioso, David. Entonces, mire, eso se los dije, lo que sucedía, cómo el enemigo les había atemorizado. Durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde, 40 días, 40 es número de prueba, ¿verdad? 40 días presentándose en desafío. Hermanos, ¿cuántas veces el enemigo nos viene a desafiar? Constantemente, mañana y tarde. No es eso lo que estamos viendo ahora. COVID, si usted mira noticias en la mañana, si usted mira noticias al mediodía, si usted mira las noticias de la tarde, si usted ve las noticias del internet, todo es pandemia. Todo viene recesión económica. Entendemos que el mundo esté temblando, pero nosotros, hermanos, hoy el Señor despierta a los valientes, porque aquí hay valientes que el Señor viene a despertar. Entonces, la insistencia, miren, tanto el desafío, porque los desafiaba, a ver, ¿quién va a venir conmigo? Envíenlo, pues, envíenmelo. Como dicen en mi tierra, a ver quién escupe primero. ¿Quién va a venir conmigo? Entonces, el desafío los atemorizó, pero también la constancia. La constante. No nos alimentemos de malas noticias. Yo no le digo que nos informe. Es bueno que nos informemos, ¿verdad? Pero si nosotros todo, y que ahora que esto, el virus ha mutado, y que aquí, y que allá, hermanos, puede ser que hasta nos llegue a nosotros, pero no, vamos a sentir síntomas que no van a ir más allá. Incluso hemos visto hermanos que han tenido que ir al hospital y el Señor, con un propósito, Dios lo ha permitido y el Señor los ha sacado. Ese es nuestro Dios. Y el que el Señor se lo va a llevar, porque definitivamente pues sus días ya estaban contados, Dios sabe cuándo, ¿verdad? Pero que eso no, tenemos que seguir adelante. Y si usted se ha levantado, si el Señor le ha metido pruebas y lo ha levantado,
y usted dice, hoy sí busco al Señor, ya no vaya a volver atrás. Amén. Porque el Señor quiere levantar, despertar valientes que estaban dormidos. Y para estar bien despertitos, la llenura del Espíritu. Cuando venga, como decía mi abuelita, no venga a papalotear a la iglesia. O sea, bueno, para los papalotear es como cuando anda masticando chicle, así como en otro rollo, y la nube. ¿Quiénes han visto la nube de Dios? No, o sea, fíjense que sí, qué lindo. Nosotros hemos visto la nube de Dios así que como que blanco se ve, ¿verdad? Y una presencia tan hermosa. Entonces metámonos bajo esa nube, hermanos. El Señor Jesús dijo, y también eso lo llevo dentro, pan para mi matate. Conmigo el que no recoge, desparrama. Vamos a recoger esas bendiciones. Amén. Entonces mire, en el versículo 34, pero David respondió a Saúl, tu siervo, miren. Saúl le dijo, no vas a poder, hombre, sos un muchacho. Pero mire lo que le dice David. Pero David respondió a Saúl, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre. Cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, mire contra quiénes se enfrentaban. No era un oso o un león. Se puede imaginar la fuerza de esas bestias que devoran. Dice, yo salía tras él. Él no salía corriendo. Y yo lo atacaba y lo rescataba de su boca. Un buen pastor, el buen pastor la vida da por sus ovejas. Yo lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, porque el enemigo no se queda quieto, hermanas y hermanos, es la costumbre de predicar a las damas. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Miren, no era de que siempre usaba la onda y ¡pau!, ¿verdad? Sino que miren qué tremendo este David, de las quijadas, de la parte donde el enemigo lo podía devorar a él. Dice, lo agarraba en la quijada, lo hería y lo mataba. Miren, Dios, usted le está diciendo, vamos a seguir, tu siervo ha matado tanto al león como al oso. Y este filisteo incircunciso, ¿por qué lo veía así? ¿Por qué lo veía como un incircunciso? ¿Será como uno de ellos? Porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. ¿Por qué veía él a este gigante? Porque ya el Señor lo había preparado. Lo que usted ha vivido no ha sido en vano. No es para que nos lamentemos cuando estamos pasando pruebas duras. Es para que digamos, algo me vas a enseñar. Yo siempre digo eso, de esta prueba algo, voy a aprender algo me vas a enseñar, algo me vas a hablar. Entonces ahí el león y el oso, ahí estaba siendo preparado ese guerrero, porque David era un guerrero del Señor. Y David añadió, bueno, eso ya lo leí, ¿verdad o no? No, el 37, y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor sea contigo. Él no dijo, es que yo he tenido una buena fuerza para abrirle la quijada, para quebrarle la quijada al oso al león, y que lo voy a poder. Él dijo, el Señor que me ha librado. Él sabía que cuando él estaba siendo preparado, el Señor lo libraba. Es el Señor el que nos libra, hermanos, cuando estamos siendo preparados. Cuando estamos siendo preparados, ahí el Señor nos libra, nos enseña. Ahí es donde podemos decir, así como estuviste, ¿te acordás cuando viviste aquella prueba? Así el Señor está contigo. ¿Te acordás cuando te decía el gigante, Juanito, no vas a caminar? Yo siempre menciono a Juanito, porque nosotros estuvimos con ellos. No va a caminar. Él no va a caminar. Ahí el Señor estaba contigo. Y ahora cuando se te ponga otro gigante, te vas a acordar cuando el Señor te formó ahí. Y sabes qué es lo lindo de todo esto, que los que estuvimos ahí contigo, tú también nos ministra fe a nosotros. Así como lo hiciste con Juanito, que es tu hijo y tu siervo, así lo vas a hacer conmigo, Señor. Entonces, ya ni sé por dónde voy. Bueno, que el Señor sea contigo, le dice Saúl, va. Ahí dice como dice, bueno, ya mi hijito, es que el Señor vaya contigo, porque muchos dijeron ese suicidio cuando vieron al niño. Se imaginan al niñito con un hombre de casi 3 metros, bien armado. Vamos a ver un poquito la armadura de este hombre, de Goliat. Vamos a ver la armadura. Miren, el enemigo no viene, el enemigo no se nos presenta a jugar, hermanos.
hasta despedazar al enemigo, ¿verdad? Entonces, versículo 4. Entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón, miren lo que era, llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo, que eran casi 3 metros. Tenía un yelmo de bronce, miren la armadura que llevaba sobre la cabeza. Llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5,000 ciclos de bronce, que era como la coraza, pero era como un de adelante y atrás. Mire, era de 5 ciclos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. Eso, las grebas en las piernas le cubrían las piernas. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro, y su escudero iba delante de él. Los escuderos son los que llevan las armas, ¿verdad? Los que van y les llevan las cosas. Bueno, entonces ahí tal vez no va a lograr ver, pero yo le voy a leer. La armadura era para protegerse contra los golpes del cuerpo. Aparte que llevaba 3 armas: espada, lanza y jabalina. Pero llevaba esa armadura, pero miren, esa armadura era para protegerse contra los golpes del cuerpo. Usaba una elaborada túnica formada por centenares de placas de bronce superpuestas como las escamas de un pez. Miren, una túnica pesadísima. Esta túnica, miren lo que pesaba en la cota, le cubría los brazos y pesaba más o menos unos 57 kilos. Tenían protectores para las piernas, porque fue el texto anterior que leímos, unidas a placas de bronce que le cubrían los pies. O sea, la túnica tenía la cota, la coraza, que era como malla, ¿verdad? Puro metal, y lo que le cubrían los pies. O sea, ¿dónde? O sea, él iba bien cubierto para que nadie lo pudiera tocar. Por eso miren la piedra donde llegó. Entonces, usaba un pesado casco de metal, tenía 3 armas separadas, todas perfeccionadas para el combate cuerpo a cuerpo. Sostenía en la mano una jabalina arrojable hecha totalmente de bronce y capaz de atravesar un escudo, incluso una armadura. Miren qué interesante esto. La jabalina podía atravesar la armadura que podía llevar el soldado. En la cadera llevaba una espada, y como opción primaria suya llevaba una clase especial de lanza de corto alcance con un asta de metal que era como un rodillo de tela. Miren, por eso cuando el ejército de Israel lo veía, no solo, miren, el grito los amenazaba. Ustedes saben que cuando haya palabras amenazantes que nos limitan, que nos intimidan, hermanos, solo eso los intimidaba. Y como ellos eran soldados, sabían de armadura. Cuando veían la armadura, no, hombre, decían, ¿de dónde le damos? ¿En dónde? ¿Cómo? Si iba bien armado, doblemente armado. Bueno, entonces porque ellos eran conocedores de la armadura. David no sabía de armadura. David no sabía eso. Él sabía del Señor. Él sabía pelear de la manera que Dios le enseñó. Entonces vamos a ver la armadura de David, que es la de Goliat, la del Espíritu, definitivamente. Un hombre justo, hermanos. Un hombre justo, prudente en sus palabras. O sea, era un hombre que llevaba la armadura del Espíritu, que constantemente en intimidad se llenaba de Dios. Recordemos que el Espíritu ya había venido sobre él en el capítulo 17. Amén. Así es que, hermanos, llenémonos del Espíritu Santo, es nuestra mejor armadura. Pero vamos a ver ahora su armadura física, por la vestimenta que David llevaba. Versículo 39, David se ciñó la espada sobre sus ropas militares. Ahí él trató de ponerse la armadura de Saúl. Dice, y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Pues entonces David dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. David se las quitó. Así como se rió hermana Mirna, me reí yo la primeritita vez que leí este pasaje cuando yo era recién convertida, que yo me imaginaba a Davidcito. Usted sabe la estatura de Saúl, dice que él pasaba del hombro, ¿verdad? Todos los hombres, el ejército. Saúl no, era grande y miedoso, que le tenía miedo al gigante, y el chiquitín no le tuvo miedo. Entonces dice que le pusieron, ¿verdad? Y él no podía caminar, que yo hasta me lo imaginaba, yo me empecé a reír igual que la hermana. Entonces, no era su armadura. Nosotros no podemos pelear con armadura o con armas de otro. A usted el Señor le ha dado su armadura. Bueno, la del Espíritu es para todos, pero hay armadura especial que el Señor le ha dado.
¿Cuál puede ser su armadura? La de Juanito puede ser la guitarra, la de Shirley el piano, de la batería, porque los instrumentos también son armas de guerra. Entonces, ¿qué armadura? Hermana Lulú, su voz, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos ha dado el Señor? Tal vez digan, no, es que no tengo talento. No se trata de talento, se trata de armas. Puede ser, miren hermanos, puede ser que usted se preparó con una profesión, veámoslo así, y esa profesión, si usted la pone al servicio de Dios, va a ser un arma para derrocar al enemigo. Amén. Si usted estudió, por ejemplo, maestro, pongámosle, en su país, y dice, pues aquí tal vez yo no puedo ejercer, tal vez no tengo papeles o qué sé yo. Hermano, usted se puede convertir en un arma de parte de Dios, enseñándole a nuestros niños. Obviamente la palabra, ¿verdad? No les va a enseñar matemáticas, eso es en la escuela. Viéndolo de esa manera, como herramientas que tenemos. ¿Para qué usted es bueno? David fue formado en el anonimato, fue enseñado, fue entrenado con los leones y los osos. Ahí también él empezó a trinearse, como dicen los hermanos de México, ¿verdad? Con la onda. Ahí fue formado él. A usted, tal vez en el anonimato, el Señor le ha venido enseñando cosas. Póngalas al servicio de Dios. Amén. Y va a ser usted un instrumento de guerra en las manos del Señor. Entonces, él no dijo, no, esta armadura no me queda, no puedo caminar, no tengo experiencia con ellas, porque les digo, él no tenía experiencia en la batalla en ese sentido, ¿verdad? Y David se las quitó. Miren qué interesante la actitud de David, decidido el muchachito, se las quita, no. Y dice, y miren lo que hizo en el siguiente texto, tomando su callado en la mano. Lo subrayé porque no dice tomó el callado del amigo, su callado. El que lo acompañaba en sus batallas. El que ya, yo imagino que él ya le tenía la forma hasta para agarrar, ya no le hacía ampollas en los dedos. Él agarró su callado con lo que lo había formado, con lo que él había sido formado, lo que estaba con él siempre. Escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía. La armadura de él, las vestimentas eran de pastor, eso era él. Y Saúl le dijo, ponete mi armadura. No, si es que yo voy a ir con lo que el Señor me enseñó a mí. Por eso, miren hermanos, yo estaba en la alabanza, en el coro. Yo creo que yo lo que hacía era confundir al que dirigía y a los músicos. No es mi arma, no es lo mío, ¿sí? No es lo mío. Entonces, yo no me voy a poner, vamos a poner a dirigir, voy a poner la armadura de Arlene que dirigió y hasta voy a sacar la voz como ella. No es mi armadura esa. Tenemos que tener identidad, ser originales, ¿verdad? Hasta para predicar, hacer la voz. No, a lo natural, ¿verdad? Que se pone uno nervioso, por eso se le oye la voz temblorosa a uno, pero esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Entonces, dice que tomó su callado, bueno, eso ya lo leímos, ¿verdad? La puso en el saco de pastor que traía, en el zurrón, que era una bolsita de cuero que él la traía en el saco de pastor, y ahí las puso, y con la onda en la mano se acercó al filisteo. Entonces agarró la onda, ¿verdad? Entonces la armadura de David en lo físico, dijimos que era la del espíritu, estaba bien armado, pero miren, llevaba callado, el callado, la vara, ¿verdad? Nos habla de autoridad. Él sabía que iba con autoridad. Yo no voy en mi nombre, yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando sabemos que vamos en el nombre del Señor, hermanos, que de una manera sobrenatural uno siente autoridad. Uno siente autoridad. Entonces iba con el callado, vara, autoridad, pero también mire, ese callado él lo usaba con sus ovejitas, porque la varita les pegaba cuando se portaban mal, pero cuando estaban así como como un barranco, corriendo peligro, el callado, ¿verdad? La forma así del callado, las jalaba. Eran herramientas de pastor, pero él dice que agarró su varita y se fue. Yo imagino que él se agachó y se detuvo en la vara, en el callado. Agarró las 5 piedras lisas del río, y esas piedrecitas ya no estaban así insujetas, ¿verdad? Lisitas, habían sido formados piedra con piedra, como cuando Dios nos forma dentro de la iglesia, entre nosotros, pero también entre las corrientes del Espíritu, ¿verdad, hermanos? 5 nos habla de los 5 ministerios, 5 nos habla de la gracia de Dios. La gracia de Dios estaba con él.
llevaba el zurrón en el saco y el saco pastoril, ¿verdad? Eso nos habla de su ministerio, su identidad, su llamado, ¿verdad? Por eso le digo, usted póngase, use lo que Dios le dio a usted. Si a usted le ha dado algo para servir y usted tiene una gracia, ahí es un arma de Dios usted. Y la onda, agarró la onda, pero yo quiero que veamos un poquito de la onda, porque estaba interesante esto que encontré. La onda en tiempos bíblicos. Miren, el ejército antiguo tenía 3 clases de guerreros, no sé si lo alcanzan a ver. Estaba la caballería. Esto consistía en hombres armados que iban a caballo en carros, ¿verdad? La infantería, soldados de a pie, revestidos de armadura y armados de espada y de escudo. Pero también estaban los guerreros con proyectiles, a los que en estos días les llamaríamos artillería, ¿verdad? Entonces, porque ahí no habían armas, pero ellos dicen que eran hombres guerreros con proyectiles. Y más importante aún, los tiradores. Los tiradores tenían un bolso de cuero atados por 2 partes con una cuerda larga. Miren esa ondita que está ahí. Gracias. Ponían una piedra o una bola de plomo en el bolso. O sea que esa era la pistola, el arma, ¿verdad? Como no había, era un arma de fuego, pero como no había, imagínense con qué precisión la lanzaban los que eran experimentados, con qué fuerza. La giraban haciendo unos círculos. Yo sé que ustedes en eso han visto la movie de David, ¿verdad? Más amplios, rápidos. Después soltaban al extremo la cuerda, lanzando el proyectil hacia adelante. Era como las armas de fuego de hoy. Pero miren, el rey Usías, según de Crónicas 26:14, proveyó de ese tipo, eran consideradas armas las ondas, porque dice, Usías proveyó además a todo el ejército de escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos y ondas para tirar piedras. ¿Se recuerda? Infantería, caballería y los lanzadores, ¿verdad? Sería la artillería. Entonces él proveyó ondas para tirar piedras. El uso de la onda exigía una cantidad extraordinaria de habilidad y práctica. Tenían que estar practicando y practicando, ¿verdad? Tenían que tener habilidad. Sin embargo, en unas manos experimentadas, la onda era un arma devastadora. Y eso lo vemos en Jueces, ahorita lo vamos a leer. Un lanzador de onda con experiencia podía matar o lesionar a su blanco a una distancia que podía llegar a los 200 metros. O sea, lanzaba a los 200 metros, todavía los podía matar. O sea, porque tenían una habilidad de ellos, una fuerza, pero que habían sido preparados para eso. Miren, Jueces 20:16. Estos eran benjamitas. Dice, de toda esta gente, 700 hombres escogidos eran zurdos. Miren, zurdos, capaces cada uno de lanzar con la onda una piedra a un cabello sin errar. Imagínense, hermanos, zurdos, un cabello, lanzaban con la onda y sin errar le daban al cabello. O sea, había una habilidad y era considerada un arma. Miren, veamos a Goliat y a David, que es de lo que estamos hablando ahorita. Yo veo 3 términos descritos en cada uno. Los términos descritos en Goliat eran físicos, porque el enemigo cree que con la fuerza, ¿verdad? Su estatura, su vestimenta, su armadura, ¿verdad? Física, y su grito, que fue el que intimidó. En David son 3 cosas que lo describen, pero son espirituales. Su convicción, su valentía y su seguridad, basado en su fe. Basado en su fe. Todos debemos de aprender a tener esa convicción, Dios va conmigo. Esa valentía, porque eso nos va a hacer valientes. Y vamos a ir con seguridad. Por ejemplo, cuando uno se pone a predicar aquí, si uno predica y uno inseguro, es porque uno no cree que Dios está con uno. Nosotros venimos aquí delante de Dios. Por eso tenemos que temblar cuando nos paramos aquí, temor reverente. Pero también estamos de parte de Dios. Y eso es lo que nos da la convicción, hermanos, de hablar con libertad, ¿verdad?
1 Samuel 17:50. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra. Esa fue su armadura, una honda y una piedra. E hirió al filisteo y lo mató, mas no había espada en la mano de David. Que dice la palabra, no es con espada ni con ejército, es con mi Santo Espíritu. Y esa era la armadura que él llevaba, la del Señor. Otra de las armas, que era un instrumento de David, ese está en un texto anterior, en un capítulo anterior, el arpa. Usted sabe, conoce la historia, cuando él es ungido rey, posteriormente, bueno, él es ungido rey, viene el Espíritu de Dios, y luego pues el Espíritu de Dios se aparta del rey Saúl, ¿verdad? Que era el rey en ese entonces. Entonces cuando David es ungido rey, pero miren, cuando el Espíritu de Dios se aparta de Saúl, vino un espíritu a atormentarlo. Por eso, hermanos, el enemigo anda buscando casas vacías para habitar, ¿sí? Si nosotros estamos vacíos de Dios, posiblemente podamos llegar a tener un inquilino ahí que no es el Señor. Por eso tenemos que llenarnos, llenémonos del Señor. Entonces, Saúl y el Espíritu de Dios ya no estaba sobre él, pero venía un espíritu malo de parte de Dios y lo atormentaba. Hay gente que está siendo atormentado. Por eso cree usted que ahora como abundan las enfermedades psicosomáticas, porque el enemigo está atormentando en la mente, trayendo temor, trayendo depresiones, trayendo ansiedades, trayendo desesperación. Llenémonos del Señor, porque yo me imagino que ese espíritu que a él lo atormentaba, lo desesperaba. Entonces, 16:16 le dan una referencia a él de David y le dice: ordene ahora nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busque un hombre que sepa tocar el arpa, que sepa tocar. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre ti, él tocará el arpa con su mano y te pondrá bien. Y así sucedió. Y dice que uno le dice: yo reconozco a alguien, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén. Y dice: él sabe tocar. O sea, nos habla de habilidad, por esto, preparación, ser buenos en algo. Sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra. O sea que él sí sabía lo que David vivía en el anonimato. Tal vez era amigo de David, porque David no se había enfrentado para decir que era hombre de guerra, ¿verdad? Pero él sí sabía lo que le pasaba con los leones, con los osos. Hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él, porque eso es lo más importante. Entonces miren las características: sabe tocar, valiente, poderoso, prudente en su hablar, bien parecido, Jehová está con él. Un tañedor, porque sabía tocar, tocaba. Era un tañedor que se había preparado. Pero no solo es eso, porque el mundo, hay músicos profesionales, ¿verdad? Pero no es que sean, ellos no provocan una atmósfera espiritual, sino que él sabía tocar, pero el Espíritu estaba con él. Y eso es lo que nosotros debemos de procurar. Entonces, el arpa en un tañedor, un instrumento en un tañedor, se convierte en un arma que va a hacer huir al enemigo. Amén. Bueno, usted sabe, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba con su mano y Saúl se calmaba, se ponía bien y el espíritu malo se apartaba de Saúl. Miren, Isaías 30:32, aquí nos habla del pandero, pero también nos habla del arpa. Dice que cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Miren qué lindas esas armas, ¿verdad? Hay otra versión que en lugar de arpas dice lira, pero me gustó esta, la 60. Será cada golpe que el Señor iba a dar contra Siria, contra los enemigos, esa vara justiciera. Dice, será el golpe del pandero. Ustedes saben que es su arma, niñas, ¿verdad? Yo sé que ustedes saben eso. Será con panderos y con arpas. Cuerdas, ¿verdad? El arpa es un instrumento de cuerdas. Entonces cada golpe, miren, cuando ustedes están ministrando, miren, no es que cuando vengan con el pandero le venimos a darle en la cara al diablo, ¿verdad? Cuando usted toca, es Dios. Cuando usted toca, es la vara de Dios. Cuando usted toca, no es usted que le está dando panderazos en la cabeza al enemigo. Usted toca y es Dios. Usted toca y es la vara del Señor. Entonces miren qué lindo.
instrumentos convertidos en arma de guerra. Hay herramientas convertidas en mano de guerra. Yo ya tengo el tiempo sobre mí, pero así rapidito les quiero dejar esta espiguita, el arma de Jael. Esa la encontramos en Jueces 4. Cuando Débora va a la batalla con, ¿cómo se llamaba? El varón. No, contra Císara iban, pero Débora y Barak, ¿verdad? Barak tenía temor, le dice, si tú vas conmigo, yo iré, le dice a Débora, y le dijo, pero ciertamente no va a ser tuya la honra. El Señor va a entregar a Císara en manos de una mujer. Estaba profetizando, ni siquiera en Débora, sino que en Jael. Este hombre sale corriendo porque el Señor ya había despedazado los caballos al ejército. Císara, comandante de guerra, ya había salido huyendo y llega a la tienda de Jael. Llega a la tienda de esta mujer. Y dice que cuando ella lo recibe, le pide agua y ella le da un vaso de leche. Y lo duerme, porque yo he leído que cuando usted en la noche tiene insomnio y se toma un vaso de lechita calientita, lo va a relajar. Miren qué pilas, porque como ella era formada en la tienda, como ama de casa, usó los conocimientos en la alimentación, ¿verdad? Lechita, viene cansado, ahorita se duerme. Lo tapó, duérmase mi niño, y se durmió. Agarró la estaca y agarró el mazo. Esas fueron las armas y se la pone en las sienes. Porque ella no tuvo miedo, ella tenía habilidad para usar la estaca y el mazo. Se dice que en ese entonces eran las mujeres las que preparaban las tiendas. Aparte que esas estacas también las podían usar para colgar los utensilios de cocina. Ellas conocían cómo usar la estaca y el mazo, el martillo. Dice el Señor que su palabra es como un martillo. Y las estacas nos habla de tanto porque nos ayuda. Las estacas ayudan a sostener algo. Tal vez usted es un hombre, una mujer que Dios lo trajo a esta iglesia para que nos ayude a sostener en esta obra, hermanos. Amén. Entonces no nos amedrentemos y vamos a orar. Y voy a terminar con el texto que abrí, pero con otra versión. Conviertan en espada sus herramientas para sembrar. ¿Qué herramientas le ha dado el Señor, hermano? ¿En qué lo ha preparado? Conviértalas en espada. Y enlaza las herramientas que usan para podar. Pero mire esta versión. Que el miedoso diga, soy valiente. Hoy se despiertan los valientes. No más temor. El Señor hablaba en la profecía que hay mucho miedo. Hoy echamos fuera todo espíritu de temor. Pero para eso tienen que levantar valientes. Esta otra versión dice, forjen las rejas de arado y conviértalas en espadas y sus herramientas para podar en lanzas. Entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros. Yo he hablado con gente que se siente, mire, si del mundo se sentían nada y vienen al Señor y se siguen sintiendo nada, poca cosa. Como que espiritualmente ven a los demás como sus héroes, guerreros, pero ellos sienten que no. Hoy dice el Señor, los más débiles van a ser entrenados para que sean guerreros. Yo quiero pedirles, hermanos, que inclinemos nuestro rostro.